Buenas tardes, bienvenidos a tu programa Gente Común. Un aplauso. Señores, empezamos con una frase del antiguo presidente de Estados Unidos llamado John F. Kennedy, que él dijo: todas las madres quieren que sus hijos sean presidentes, mas no que se conviertan en políticos. Señores, tenemos un invitado hoy, alguien muy especial, una persona que podría decir que nos conoce desde que éramos muy niños, a María Esther y a mí y a nuestra familia. Es un teólogo, un líder comunitario, una persona de respeto y valor, cristiano protestante, que nos viene a hablar hoy de lo que es el tema de la iglesia y el Estado. ¿Deben estar juntos o deben estar separados? Señores, con ustedes, Revin Lorenzo. Un aplauso. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo y a la hora que sea. Para nosotros un placer. El placer es nuestro. Invitado por ustedes y esperamos que podamos compartir un momento ameno, ¿verdad? Es la idea. Una pregunta para comenzar. Pienso que tú tenías una, ¿no? Han habido muchos mitos de que, bueno, más bien de la rama protestante, porque entiendo que el catolicismo es un poquito más abierto a la unión de iglesia y Estado. Pero nosotros, entiendo que una generación, nos criamos con una ideología de que todo político es corrupto y que el cristiano o evangélico que está inmiscuido en la política, de cierto modo, pierde la virtud de Cristo. Nos gustaría empezar con eso. ¿Es cierto eso o es una información que está tergiversada o tal vez mal interpretada? Bueno, yo pienso que está mal interpretada y por ende, a su vez, tergiversada. Porque si nos vamos a los fundamentos bíblicos, más adelante podríamos abordar el tema de cómo se ha integrado la iglesia a la política nacional, pero si nos vamos a los asideros bíblicos, podemos ver que desde los gobiernos teocráticos, antes de que existiese la monarquía, pues vemos personajes que fungieron como actores principales en el liderazgo de una nación. Continúe. Tenemos, por ejemplo, a Abraham y su relación con Abimelech, que eran relaciones diplomáticas. Sí, por supuesto. Tenemos a Moisés, que era un caudillo, y no en el sentido despectivo, sino porque durante 40 años guió al pueblo de Israel. Y que era parte de la corte. Y fue un legislador. Estableció todo el conjunto de leyes, normativas, decretos que iban a regir la vida nacional del pueblo de Israel. Y por qué no José, el soñador, vicepresidente de Egipto, el gerente general de la corte de Egipto. O sea, nada ocurría en Egipto sin que José lo supiera. De hecho, todo lo que ocurría era por su firma, por su mandato. O sea, podemos decir que tanto José como Abraham, como Moisés, un poco más adelante, David se entiende, eran políticos. Definitivamente. Porque yo vería que se dice muchas veces que ellos eran reyes, pero o sea, el cristiano no lo considera político. O sea, es como que separa el rey del político. Pero para reinar se necesita por obligación diplomacia. Pero ¿qué es la política en sí? La política no es el arte de gobernar. Ellos gobernaban. Y sobre todo también que habría que evaluar en su contexto cómo era que eran escogidas las autoridades. En la época no había un sistema democrático, no había un sistema electoral como el que estableció Grecia y ya civilizaciones más avanzadas. Era el dedo de Dios o la fuerza de la espada, ¿verdad? A través de la guerra, lo que imponía los liderazgos, ¿verdad? De modo que tanto José, que fue señalado desde muy joven, como Moisés, que fue escogido por el dedo de Dios, representaron a su nación y establecieron políticas públicas y dirigieron a sus países y dirigieron ejércitos y gerentearon a la nación a la cual ellos pertenecían. Sí, una pregunta más general. Actualmente, y con actualmente me refiero más a los últimos 10 años, ¿el Estado sí ha estado subsidiando a la iglesia? Ha estado subsidiando de manera sectorial. Por ejemplo... Disculpa, ¿serían 10 o sería en lo que va de siglo, del 2000 en adelante? Sí, 2000 en adelante. 2000 en adelante. Sí, bueno. Hay algunos tipos de subsidio focalizado a través, por ejemplo, del Plan Social de Iglesias, que es una organización que se ha manejado con cierta discrecionalidad, porque no se puede decir, estamos aquí para dar. Por supuesto. Sino es una organización que ha despachado a través del Estado fondos
mínimos o fondos, qué sé yo, pequeños para ayudas específicas. Interesante. Y en los últimos años, también a partir del gobierno me parece que de Danilo Medina, se creó lo que es la oficina de enlace presidencial con las iglesias. Interesante. Es Que un atra- avance. Sí. Es un avance en lo que tiene que ver con política para fines de la iglesia. ¿Por qué? Fíjese, como le dije anteriormente, ese mito de que la iglesia no debe estar ligada a la política ha hecho que los pastores, líderes comunitarios, como que no mantengan esa unión. Porque vamos a suponer cuando va un candidato de tal o cual partido, no importa, a querer colaborar a una iglesia de tal o cual denominación, entiéndase cristiano, uno diría pentecostal, RT, whatever. Es como rechazado por la posible intención que tenga ese político. Entonces dice, no podemos darle el púlpito a un político, es otra cosa. Si se puede o no, ya es otra cosa. Es otro tema. Claro, otro tema. Pero la conexión entre iglesia y políticos es como que se ve mal, como que un pastor diga, voten por fulano, o en su defecto que coloque tal o cual candidato. O sea, eso como que se ve muy secular. Sí, pero eso no solamente pasa con la política. Yo creo que, bueno, tengo una visión acerca del pentecostalismo principalmente, que tiene una visión de estar separados del mundo. Ok. Entonces, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, o que nosotros no somos del mundo, entonces lo toman de una manera muy literal. Y entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué es el mundo? Cualquier evento comunitario, eso es del mundo. Cualquier evento de deporte, eso es del mundo, incluyendo la política, que también es del mundo. Y se separan de todo. Al menos esa es mi opinión acerca de la visión pentecostal. Exactamente, pero si nos vamos también al contexto general de lo que Jesús planteaba, en la oración que Jesús hace en Juan 17, le dice, Señor, yo no te pido que lo saques del mundo. Ok. Eso no lo leen. Sino que los guardes del mundo. O sea que nosotros estando plantados en esta esfera terrenal, en este plano terrenal, nosotros somos entes ciudadanos que tenemos responsabilidades, que tenemos compromisos, que tenemos deberes y tenemos derechos. Y fíjense que incluso en los tiempos que Jesús habló, existía un sistema imperial y por ende también había un sistema esclavista. Y Jesús nunca habló en contra de la esclavitud. Nunca. No. O sea, no se refirió a desmontar un sistema que ya estaba establecido, no lo atacó. Y si se fijan, teniendo forma de atacar. Claro, porque habían unos impuestos que los judíos tenían que pagar que eran altísimos. Entonces ellos dijeron, ¿a quién hay que pagar? ¿A quién hay que servir? ¿A Dios o al César? Entonces hablaban de dinero. Claro, hablaban de dinero. Hablaban del compromiso social de los individuos. Exacto, y él tenía una moneda diciendo como que ustedes se deben, de alguna manera tienen su compromiso con su gobierno. Con el Estado, sí. Que en aquel tiempo era un imperio. También si nos vamos un poquito, si aterrizamos un poquito a la historia nacional, desde la fundación de la vida republicana, año 1843-44, en el pensamiento duartiano existía la posibilidad, y de hecho una invitación no escrita a la iglesia, cuando apenas se fraguaba el sueño republicano, en ese juramento que hicieron ese grupo trinitario, ese grupo que se reunían en casas, ellos dijeron, en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. O sea, eran creyentes, tenían convicciones acerca de la divinidad. Y de una manera, como les dije, no escrita o anónima, surgió algún tipo de permiso o invitación a que la iglesia fuera parte de esos sueños patrióticos, de esos sueños de tener una nación fuerte, soberana, libre, justa, independiente. Y ya vemos que es más tarde, en la década del sátrapa Rafael Leonidas Trujillo, cuando se oficializan las relaciones entre Estado e Iglesia, aunque la iglesia de la época, la iglesia que gobernaba, era la iglesia católica, ¿verdad? Pero a partir de ahí se oficializa y se acercan las relaciones entre Estado e Iglesia. Ahora, es complicado decirle a la gente pues que se acerque más a la política de alguna manera, cuando la política está plagada pues de cosas más negativas que positivas. Es decir,
que haya no un líder comunitario, más bien un político que se acerque a la iglesia, la gente dice, ¿qué está buscando? Lo obvio, están buscando los votos. Entonces, ¿cómo pedirle a la iglesia que se involucre más en la política cuando la política simplemente, cuando la intención de muchos de ellos es simplemente utilizarlo como manada? Yo tendría esa posible respuesta. Yo creo que dice la Biblia, si no lo dice, corríjame, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. ¿No dice la Biblia? Proverbios. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿cómo va a gobernar el justo si no está dentro de la política? Esa es la respuesta. Tenemos que entrar en la política como cristianos, como gente justa, como gente del Señor, gente con costumbres y valores, para poder gobernar e ir sacando esa corrupción que tanto azota nuestro país. O corrompernos nosotros. Es la otra cara de la moneda. Sí, eso es un pensamiento antiquísimo que dice que las tinieblas siempre serán más fuertes que la luz y que la maldad vencerá el bien, cuando nosotros sabemos que en el relato bíblico siempre el bien vencerá sobre el mal. Y para algunos cristianos ha resultado siempre más cómodo un mundo ideal, un mundo de fantasía, donde todos somos cristianos, donde inscribimos a nuestros niños en el colegio, todos los niños son cristianos, nos mudamos a un residencial donde todos son cristianos, estamos en un trabajo, ¿verdad? Que Donde todos todos los son compañeros cristianos. son cristianos. Eso es lo más parecido al cielo, Sí. digo yo. Sin embargo, la realidad no es así. El Señor nos envió a ser sal y nos plantó para hacer luz. Y si la luz no está para alumbrar la oscuridad, entonces ¿de qué luz estamos hablando? O sea, estamos refiriéndonos a que hay un mandato explícito del Señor de que en todas las esferas de la vida pública o nacional el cristiano tiene que participar. Y desde su óptica, desde sus valores, desde su principio, impregnar a los demás de esa luz y sazonar a los demás con esa sal. Yo pienso que eso es lo que le temen muchos líderes cristianos, a ese compromiso con la comunidad. Porque usted se fija que independientemente de que seamos todos cristianos, vivamos en una comunidad donde hay cristianos e inconversos de diferentes religiones, hay como un separatismo entre iglesia y comunidad, donde la iglesia, hablo de la protestante, la católica es otro tenor, donde la iglesia primeramente se preocupa por los hermanos de la iglesia y si acaso por el impío inconverso, hijo del enemigo, que está en un problema. No sé si me explico. Sí, no, pero permíteme. Echarle la bata de jabón a sancocho. Sí. La Biblia dice que hagamos el bien principalmente a los de la casa. Sí, pero sin olvidar, entiendo, a los demás. Entonces, a ese compromiso, pienso que la iglesia le teme. Donde yo tengo un vecino que pone todos los días un dembow, y mi vecino lo amo en el amor de Cristo, pero ese es el amor que yo no entiendo, que es más rarísimo. Porque Quiero que la bocina que se reviente. Exactamente. Entonces, cuando a ese vecino le pasa un problema, yo digo juicio del Señor. Pero si yo, aparte de cristiano, soy un líder comunitario, tengo un compromiso de ver ese vecino, de meterme en un problema de dos personas, con un tratar de buscar la paz, de que a alguien le pasa algo, ir a, no sé, al ayuntamiento o a una alcaldía, entiendo que es lo mismo, a buscar un tipo de ayuda. O sea, esa armonía, mezclarme más en las cosas políticas siendo cristiano, es un compromiso que la iglesia no siempre quiere. Porque me gusta más el compromiso entre nosotros mismos, que somos los santos, los salvos, y no con el hijo del diablo que se va a perder. Y si me permite agregar algo, ¿verdad? Al texto citado por nuestra hermana y amiga, que la gente malinterpreta cuando dice hacer bien a los de la fe. El texto dice hacer bien a todos. A todos. Y dice, Déjeme malinterpretar. mayormente, entonces luego dice mayormente a los de la fe. O sea que en cuanto a preferir, ¿verdad? Generalmente usted tiene una familia sanguínea. Por supuesto. Y a la hora de usted hacer un bien, ¿quién primero usted piensa? En los sanguíneos. En su papá, en su mamá, ¿verdad? En su padre, su madre, sus hermanos. Son los más cercanos, con los que usted tiene afinidad. De igual modo, esa es la idea del apóstol. Cuando dice, consideren hacer el bien a todos, pero primero a los de la fe, o sea, a los que están más cercanos. Si hay alguna necesidad, respondan primero a los que tienen la necesidad, que han reconocido a Cristo en su corazón, que son afines con el pensamiento, con los principios y valores que ustedes propugnan, que ustedes establecen. Amén. Por otro lado, y si me permite, también quisiera agregar a eso que usted dijo de que las iglesias no quieren al político,
pero sí reciben de los políticos, ¿verdad?, los permisos para cerrar las calles Ujú, y sí. realizar las campañas, los donativos para kermés, para cuando realizan sus actividades. Por ejemplo, yo en lo personal, y sin ánimo de gloriarme, he sido canal para que muchas diligencias institucionales, ¿verdad?, que la iglesia debería de hacer, pues por algún tipo de relación que nosotros hemos construido con esos sectores políticos, ha sido más fácil lograr los objetivos De la fe. de la fe. Y de hecho también nos hace pensar en que la iglesia quiere todo resuelto, pero que lo resuelva otros, que lo Ujú. resuelvan otros. No sé si ustedes llegaron a escuchar una lucha social que se vivió en el barrio Juan Pablo II, en el sector de Los Minas, cuando se intentaban tomar los espacios o áreas protegidas del Cachón de la Rubia, Sí, sí. eso lo para vivimos hacer los allá. asentamientos de lo que hoy es la Nueva Barquita. Nosotros libramos una lucha social, nosotros fuimos a los tribunales, acudimos a más de 16 audiencias para preservar estos espacios como un área protegida, como un pulmón. ¿Entiendes? Sin embargo, hoy la comunidad goza de eso porque un grupo de creyentes, entre los cuales nos incluimos, libramos esa causa. Muchos prefieren que sean otros los que libren esas batallas. Muchos prefieren que sean otros los que hagan la diligencia por no sentirse como parte del mundo. Exactamente. ¿Entiendes? Es cierto. Producción, ¿tiene algo que...? No, todavía no. No, yo hice producción. Ahora, no, porque yo estoy haciendo las preguntas de que a la gente le puede hacer un poco, siempre le hace ruido cuando hablan de iglesia y Estado. Entonces, Sí, las sí. preguntas principales que se hacen son esas, son con respecto a una mala interpretación de la Biblia o a la manera en que vemos al mundo. Ahora, ¿no es acaso plausible que la gente se despegue del mundo por la idea de que el mundo se va a terminar y que este no es nuestro reino? ¿Por qué Buen luchar, punto. ¿por qué luchar por un reino que no es nuestro? Si a final de cuentas todo será destruido. Bueno, Excelente pregunta. Jeremías dice, orad por la paz de la ciudad. Porque mientras estamos en este mundo, todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta positiva o negativamente. De acuerdo. Orad por los gobernantes, dice Romanos también. Someteos a las autoridades terrenales. Y cuando habla de someterse, estamos hablando de acatar como bueno y válido las leyes y normas que rigen a una nación. ¿Entiendes? De modo que si nosotros llevamos al gobierno autoridades que son funestas, que son intolerantes, que propugnan a favor del reino de las tinieblas, nosotros vamos a ser víctimas de ellos. Sí. Recuerde que también Mardoqueo le dijo a Esther, si ocurre una tragedia, si ocurre un genocidio, ¿tú crees que tú vas a escapar por ser esposa del rey? O sea, tú también vas a ser afectada de cualquier decisión que se tome en el reino, en palacio. De modo que no existe tal cosa como estar fuera del mundo, estar ajeno, divorciarnos de las políticas públicas, porque cuando hay una ciudad abandonada por las autoridades, nosotros vivimos dentro de esa ciudad. Cuando no se recoge la basura, cuando las aceras y los contenedores y las calles están destruidas, nosotros vivimos en ese sector, nosotros vivimos en ese barrio. Y también, siguiendo su línea de pensamiento, que la comparto bastante, es necesario que la iglesia esté inmiscuida en la política. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas y leyes que son antivalores de personas y de cristianos. Antivalores. Por ejemplo, matrimonios raros que se han visto en otros países. Que no son matrimonios. Interrupciones de embarazo. O sea, si nosotros como dominicanos no fuéramos una sociedad cristiana radical, hace tiempo que todo eso estuviera aquí. O conservadora, para Sí. no acuñar el Sí, es término cierto. radical. Lo radical, Todos los radicalismos tienen, cierto, sí. tienen su... Conservadora de las buenas costumbres, estuviéramos ahí como España, como Canadá, que tienen políticas que afectan no solamente a cristianos, sino al hombre de a pie, a la persona común, donde son leyes que son sectoriales solamente para un grupito. Entonces, si el cristiano no está inmiscuido en la política, en el Senado, en todas las cámaras, como normalmente hacen los judíos, se pueden aprobar leyes
que afecten a todos. No, ya en países más cercanos, países latinoamericanos ya tienen leyes extrañas aprobadas. Solamente que de eso, pues, no lo vemos como tan cerca, pero son cosas que pasan. Y esto se debe básicamente a que no se conoce el lenguaje que utilizan los políticos. Ujú. Para introducir esas leyes hablan de derechos claro. igualitarios, Sí. hablan de aborto Ujú. terapéutico que nada tiene de terapéutico, ¿entiendes? Hablan en cuanto a los fármacos de medicinales y utilizan unos elementos decorativos para que el resto de la población no sepa de qué se está hablando, ¿entiendes? Nosotros, por ejemplo, tenemos legisladores de la fe cristiana desde el año 1984 que propugnaron por separar Día Nacional de la Biblia, como el señor David Escoto Veloz. Tenemos a Elías Huesin Chávez, Sí. que fue parte también de propugnar en favor de que haya un día de la Reforma Protestante, un Día Nacional de la Biblia. Excelente. Pero también tenemos a una señora que casi no se habla de ella ya porque está en edad adulta, que es Ana Inés Polanco, que para el año 2000 aspiró a la presidencia por un movimiento llamado Movimiento de Integración Cristiana. Ella fue una de las que rompió con esos estereotipos de que el cristiano no puede participar en la política. Fíjense que les hablé antes de que ya habían legisladores Sí. que hacían vida eclesiástica. No eran líderes, no eran pastores, como el caso de Ana Inés Polanco, que siendo pastora se lanza al ruedo político abiertamente. Excelente. Y realizaron aportes. O sea, esta mujer no estamos hablando de una ciudadana que tenía una simple ilusión, sino estamos hablando de una señora empresaria, abogada, dirigía a la emisora La Voz Cristocéntrica, y fue una de las que rompió con todos esos escollos y con todos esos estereotipos de que el cristiano no puede ser parte de lo que la Biblia no prohíbe. Recuerden que en la antigüedad lo que la Biblia no prohibía se asumía como que lo permitía. Sí. Ujú. No, actualmente en el lenguaje político existen muchas palabras, como les digo, que suenan lindas, pero cuando uno va al fondo, en realidad no quiere decir lo que dicen. Palabras como usted mencionó, derechos igualitarios, derechos reproductivos, la palabra sostenible, que es una de las palabras más ambiguas que yo he Desarrollo visto sostenibles. Sí, pero la palabra en sí sostenible, desarrollo sostenible, es una de las palabras más ambiguas que yo he conocido en mi vida. Puede significar todo y nada. Palabra como inclusión, como los derechos de los niños, ahí como que... Esa famosa igualdad. Sí. Esa famosa igualdad me tiene ya hasta las narices, por así decirlo. No, y porque no... bueno, continúa. No, sí, que yo he escuchado pues personas que de alguna manera representantes de comunidades que utilizan esas palabras y no sé, me pongo a pensar de ellos en realidad saben lo que significa eso o simplemente le bajaron raya de arriba de que tienen que dar ese discurso utilizando esas palabras. Recuerde que es una agenda construida tras bastidores. Así como entendemos que en la política nada ocurre por accidente, todo está bien planificado. Esas son políticas globalistas. La Agenda 2030 no es un discurso al azar, no es algo que propugna en contra de las mejores intenciones, sino que está bien planificado, eso está bien diseñado y ellos responden a un lineamiento. ¿Entiendes? Todo esto que va también en favor de la reducción de la población mundial, que recuerden que hay una élite que sostiene que el mundo está sobrepoblado y que de alguna manera hay que procurar la reducción de la población mundial. Y realmente no. ¿Entiendes? El mundo está concentrado en las grandes urbes. Sí. No es que está sobrepoblado, porque usted se va en lo que comprende geográficamente un país y usted se fija que hay muchísimas zonas, cientos de kilómetros, miles de kilómetros deshabitados. Pero usted va a la ciudad, todo el mundo está conglomerado en un solo lado. Entonces, a eso llamamos la sobrepoblación. Sí. Que realmente no existe eso. Todo el mundo se fue para Santo Domingo. Sí. Que si hiciéramos mención de un personaje, para algunos un poco atípico, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, el éxito de él fue que se fue a las provincias, se fue a los estados, Exactamente. a los estados que tienen esa característica de provincianos, de que no son grandes urbes, y desde allí él arrastró el pensamiento conservador y lo capitalizó, ¿verdad? Sí. Instrumentalizó a todas esas personas que han sido de alguna manera olvidadas porque no están asentadas en las grandes urbes. Las comunidades más alejadas del mundo, dígase los Amish.
Yo Los creo que Amish, no hay sí. un pentecostal que pueda estar más alejado del mundo que un Que un Amish. Amish, no. Y Bueno, él usted conoce logró- la comunidad Amish. Y él Los logró, Amish y él son- logró concentrar a esa persona Sí. y capitalizar ese voto. Incluso salieron a votar en masas. Claro. A votar en Eso masa fue salieron, épico. que eso nunca se había visto. Ellos votaban de vez en cuando, pero mantenían siempre como su lejanía de la política y su fe, porque ellos sí son sectoriales, son más sectoriales que un RT, podríamos decir. Entonces, en el tema ese de que usted mencionó un término llamado globalismo, ¿verdad? Donde organizaciones supranacionales quieren controlar, y lo hacen en muchos ámbitos de la vida del ciudadano, no importa el país que sea. Organizaciones como la OMS, organizaciones como la ONU. ¿Cuál es esta otra organización? USAID. La USAID, los derechos humanos. O sea, son organizaciones que tratan de controlar el mundo desde una élite sin ver cómo viven las demás personas. Ellos solamente tiran leyes, mira, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, pero no saben cómo vive un dominicano, un argentino, un paraguayo, un americano provinciano. Solamente entienden que el mundo debe guiarse por sus reglas. Y esas reglas siempre van hacia un famoso progresismo que no tiene sentido. Pero las reglas de la OMS literalmente controlaron el mundo durante el 2020. Sí. Ellos literalmente tenían el control del mundo durante ese tiempo. Y Definitivamente. nada se hacía sin consultarlo a ellos. Definitivamente, o sea que no es solo un sueño. No. Es un plan bien orquestado que se está materializando desde hace décadas. Ujú. Desde Claro hace que sí. décadas. Entonces, la iglesia y el Estado, que es el tema que tenemos. No, todo va englobado Claro, todo ahí. va englobado ahí. Entonces, el compromiso de los pastores frente a una comunidad. El pastor es solamente responsable de su obra o tiene responsabilidad social también. Me gustaría entrar un poquito en esa parte. Bueno, pastor y líderes, no de miembros normales, sino pastores y líderes. Y compromiso con la sociedad. Usted me trae a la memoria el sermón más conocido, el más preponderante que emitió Jesucristo en las montañas, el sermón del monte, Ujú. Mateo 5, donde los discípulos le abordan y le dicen, Señor, mira, ya es un poco tarde, hay mucha gente aquí, hay muchos ancianos, muchas mujeres, muchos niños, tienen hambre, despídelo para que se vayan y coman algo en su casa. Qué humanitario, ¿eh? Sí, y Jesús Por parte de ellos, qué humanitarios. Jesús le dice, negativo, denles ustedes de comer. ¿A qué usted cree que hace referencia a Jesús? A la responsabilidad social que tiene la iglesia. No es solamente llevar un mensaje de esperanza respecto a la vida eterna, a la posteridad después de que cerremos nuestros ojos, sino a que mientras estamos aquí nosotros tenemos que ser actores que brinden soluciones posibles, ¿verdad? A las personas, al prójimo, que es el segundo mandamiento. La manifestación del amor al prójimo es preocuparnos por sus situaciones, por sus carencias, por sus necesidades. Y muchas veces usted tiene la preocupación, pero no tiene los medios, no tiene los recursos. Entonces, la manera de usted acceder a los recursos para poder traer soluciones, ¿verdad? Soluciones viables, soluciones a mayor escala, es usted llegar a esos escenarios de poder, Ujú. ¿verdad? Y usted desde ahí poder administrar la cosa pública y poder dar a cada quien de manera justa y equilibrada, ¿verdad? Lo que quizás no lo que se merece, sino lo que necesita. O en su momento lo que se puede Ujú. ayudar. Exactamente. Maristel. No, que en medio de que nosotros siempre estamos muy a favor, ¿no?, del capitalismo y del ahorro y el trabajo duro y en aprovechar el egoísmo de los demás. Sin embargo, también es importante porque la parte moral o la parte eclesiástica de la comunidad es como el contrapeso que el capitalismo necesita. Porque el capitalismo puede ser muy voraz, puede ser muy cruel y despiadado. Entonces, con la iglesia, ese puede ser como el contrapeso para que la maldad o el egoísmo no arrope todo, sino que haya también bondad y haya como el hecho de dar sin recibir nada a cambio. Exactamente. Claro, porque el capitalismo en sí no tiene ideología. No. La ideología del capitalismo es el dinero. Sí. ¿Entiendes? Entonces la iglesia está para aportar la ideología, los principios, los valores, para que donde llega un funcionario sin valores, sin principios, que solamente está detrás del dinero, la iglesia, al lado de ese funcionario que no tiene ningún tipo de ideología, la iglesia pueda colocar a personas que tienen fundamentos, que tienen valores, que tienen principios y que a través de eso
hermanos de diferentes comunidades de fe se puedan lograr cambios, cambios radicales, cambios que se puedan palpar, no solamente en términos de ideología, sino cambio pragmático, ¿verdad? Que se puedan sentir en la sociedad. Y también, como dice Maristel y usted acaba de decir, el contrapeso político de no dejar, es como el jalarle la cuerda, de, hey, por aquí no, por aquí sí. Pero si todos los políticos, bueno, si muchos políticos, la mayoría no tienen buenas costumbres, tienden a ser propensos a la corrupción, es difícil que haya un contrapeso. Porque recordamos también que las cámaras, Congreso, Senado y que la Cámara de Diputados es por votación, ¿verdad? Sí. Mayoría. Si todos los que están ahí son todos posiblemente propensos a la corrupción, van a votar leyes que le convengan a ellos. Pero si hay un contrapeso moral, que ahí entran los cristianos y tal vez otras denominaciones, le va a ser más difícil a esos políticos corruptos aprobar sus leyes corruptas. Definitivamente, o al menos no le sería tan fácil. Si hay una persona, si hay una voz discordante, ¿verdad? Si hay una voz que no responde al unísono de las malas intenciones, sino que difiere, que protesta, por lo menos contará en acta de que alguien no estaba de acuerdo. De acuerdo. Y cuando la historia revise quién es ese alguien, se darán cuenta que fue una persona que enarboló los principios cristianos, que enarboló el mensaje de Cristo, que dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo con la interrupción de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. ¿Entiendes? Exactamente. ¿Sí? No, que también ¿qué le digo? Muchas personas o muchos cristianos se han como encerrado y de alguna manera saben lo que está pasando, es decir, escuchan a grandes, no pensadores o escritores de la época, los principales pues que han regado la voz acerca de esta gran agenda, dígase el señor Nicolás Márquez, dígase Agustín Laje, Pablo Muñoz Iturrieta, y lo escuchan y saben y dicen, sí, cada vez que ven o como que están despiertos con respecto a eso, pero no hacen nada con eso. Y cuando llega un político que comienza a hablar de ese tipo de cosas, ellos saben que está mal, dicen, ya, este va con la Agenda 2030, pero se quedan sin hacer nada porque dicen, bueno, pasará, eso también pasará. Y pasará que ellos se apoderarán del mundo, por así decirlo, un poquito aquí conspiranoica. Ellos se encargarán de todo, van a destruir el mundo, pero bueno, yo estuve advertido, no hice nada, pero esto se supone que tiene que pasar, porque el apocalipsis y el fin del mundo. Y como que se quedan encerrados ahí, saben lo que está mal, pero no accionan para cambiarlo. Y también, viéndonos también al punto de políticos, que es el tema, para la redundancia, no es un secreto para nadie que estamos ante una era de escasez de líderes, no solamente en nuestro país, sino en la región iberoamericana, latinoamericana, donde es difícil tú decir si es bueno, o por lo menos va a ser un buen político. Entonces hay un descenso en la participación pública referente a la elección de candidatos, porque dicen todos son corruptos. Todos son iguales. Todos son iguales. Entonces, yo sí exhorto a los cristianos, porque hay muchos cristianos capaces. Hay muchos cristianos con una inteligencia y sabiduría y conocimiento e intención, que más importa más que todo, que sí podrían hacer un buen trabajo. Entonces, esa comunidad que conoce a esa persona, que tiene buenas costumbres, buenos conocimientos, yo estoy seguro que esa comunidad apoyaría a esa persona porque una es cristiana, trabaja por aquí, se mantiene siempre bien, como un tipo de esperanza que sí podría dar resultado a la hora de tomar una decisión en beneficio del pueblo. Entonces, si los cristianos se meten más en la política, yo apuesto que a nivel de votación para la elección de 2028 podría cambiar muchas cosas. Definitivamente. En muchas áreas, no hablando nada más del área presidencial ni senatorial, sino en áreas comunitarias, regidores, diputados, consejeros, aquí y allí, ¿sí? No, que el dominicano también lo quiere todo rápido. Podemos empezar desde las bases, desde los regidores. Exactamente. Si empezamos desde ahí, luego más adelante, esa persona que tiene esos valores va a llegar de alguna manera a diputado o a senador. Exactamente. Va a llegar a la Cámara Presidencial. Quién sabe, podría ser presidente, pero tiene que comenzar desde abajo. No podemos esperar de que venga un candidato a la presidencia con nuestros valores. No tiene nada, ¿no? Claro, tenemos que iniciar de alguna manera. Y que el concepto, todos los políticos son iguales,
se parece mucho a la frase que usan algunas mujeres: todos los hombres son iguales, Sí. menos mi papá. O sea, todos son iguales hasta que un tío tuyo está aspirando, hasta que un primo tuyo está aspirando, hasta que al hermano tuyo se le ocurre aspirar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí hay que darle la oportunidad a esos líderes comunitarios, esos hermanos que han tenido esa inquietud por participar de la vida pública. A veces resulta un poco cuesta arriba cuando se trata del líder principal, Sí, por supuesto. del pastor, porque el pastor es el líder de todos. El pastor es el líder del blanco, del rojo, del morado, Sí. y de cualquier otro color que pueda aparecer como partido. Entonces, en ese sentido, fijar una posición en favor de una sola línea partidista, pues posiblemente podría generar ruido, ¿verdad? Y por eso para los pastores es un poquito más difícil Excelente, así apoyar de manera Directa. específica o directa Sí. a una línea partidaria, porque él dirige una grade donde tienen diversidad Así de es. pensamiento. Yo considero que entonces no debería apoyar a una línea partidaria, sino que debería apoyar a una persona que tenga esos valores. Exactamente. Ahora mismo, como dijo Sam, estamos escasos de líderes más allá de los partidos. Estamos buscando personas que tengan algo en claro, que tengan una meta y que esa meta sea similar a la meta que tiene el pueblo. Que tengan enfoque, Exacto. que tengan objetivos claros, que Lo- sepan lo que quieren, para dónde van, lo que quieren Y sepan lograr. también cómo conseguirlo. Exactamente. Porque ese también otra cosa. El tema moral de un cristiano de verdad. Porque hay cristianos, ovejas vestidas de lobo. No, lobo vestido de oveja. Lo dije al revés. Eso fue un Risky RBK. Lo dije al revés. El lobo vestido de oveja. Donde el cristiano de verdad que aspira a ser político, su moral no le permite hacer promesas que él sabe que son imposibles de cumplir. Por lo cual va a hacer promesas que sabe que pueda cumplir. Dice, mira, yo puedo resolver esto, esto y esto. Y ahora mismo, como estamos tan falta de líderes, el pueblo ya ha despertado. Bueno, está despertando el pueblo, ¿verdad? Es un proceso, Despertando. es un proceso. Donde el pueblo está mirando, ok, esta promesa, vamos a suponer el tema de la delincuencia, que nadie puede acabar con ella, el tema de la corrupción, son cosas donde un cristiano sabe hasta dónde puede llegar. Y eso, aunque tal vez pierda las elecciones, para la próxima va a tener apoyo, porque él sabe hasta dónde llega. Porque la moral y la política es cierto que no van de la mano, según Maquiavelo, pero sí pueden ir por lo menos un poquito cerca una de la otra, para poder tener políticos que sí puedan cumplir con el compromiso social. Entonces, un político sin moral difícilmente lo hace. Sí, y perdonen que voy a mencionar a alguien específico, pero durante las elecciones del año pasado, creo que fueron el año pasado las elecciones. Sí, 2024. Sí, el tiempo pasa rápido. En donde, al menos, nosotros participamos como delegado en esas elecciones. Y vimos, y el delegado es quien ve lo más cercano a lo que la gente piensa. O sea, lo que la gente está sintiendo al momento de votar, cómo están los ánimos. Mide la temperatura Exacto. del momento, Exacto. del día de. Y en ese momento... El día de sí, excelente. Muy buen y término. En el momento, la temperatura estaba muy positiva para el actual alcalde, Dio Astacio. Y se veía de alguna manera la esperanza de la gente. Decían, no me interesa el presidente, no me interesan los diputados, yo voté por Dio. Pensaban así, más allá de si él ha hecho un mal o buen trabajo, eso Es otra cosa. Es otra cosa. Pero en el momento se vio como la esperanza de la gente de que había un rostro nuevo y un rostro que estaba de acuerdo o de alguna manera encaminado a lo que ellos creían que tenía que pasar. Entonces, no sé, eso fue como refrescante en ese momento y valía la pena mencionarlo. Y queda pendiente, entonces, de que este hombre seleccionado en su gran mayoría por un pueblo cristiano, queda pendiente de que él pueda responder a las expectativas y a las necesidades del municipio, ¿verdad? Sí. Porque esto podría dimensionarlo a otras esferas del Exactamente. ámbito político. Sí. Lastimosamente, hay figuras, ¿verdad?, de nuestros espacios cristianos, de nuestra comunidad de fe, que han terminado siendo grandes decepciones, que le han Sí. hecho un flaco servicio a la fe. Y quizá por eso algunos también han tenido sus reservas a la hora de apoyar que cristianos incursionen en la política. Entonces queda pendiente del alcalde, el actual alcalde, que pueda responder
a las necesidades y a las expectativas de los municipios y sobre todo del pueblo cristiano que lo escogió. Claro. Claro, ¿por qué? Porque depende de lo que él haga como referente. Si lo hace bien, va a abrir las puertas de alguna manera a que otros cristianos puedan hacerlo igual bien. Pero si lo hace mal, va a tener la decepción de mucha gente. Si lo hace bien, va a generar confianza. Exactamente. Va a generar Y confianza. ojalá que lo haga bien, porque la idea del pueblo que nosotros queremos, gente que resuelva. Exactamente. Si lo hace bien, va a generar confianza y va a abrir una gran puerta para que otros puedan participar. Exactamente. Y para que se rompa ese velo mitológico de que si nosotros llegamos a ese mundo nos vamos a corromper, porque recuerde que el mal siempre vence al bien, porque las tinieblas siempre Sí. serán más fuertes que la luz. Algo totalmente Fuera de contexto. Exacto. No, la gente Exactamente. utiliza porque los hijos de las tinieblas son más sagaces, que los hijos de la luz. Sin embargo, nosotros le servimos a un Dios que ilumina, que da sabiduría, que da capacidad, que da entendimiento para hacer las cosas bien. Y también remontándonos un poquito a la Biblia, mencionamos a Daniel y a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Que- Misael y Un político Azarías. Ajá. intachable. Intachable, o sea, fue tanta la diferencia que marcó Daniel, que fue el predecesor de Juan, el de el Apocalipsis, ¿verdad? Donde Daniel, los demás sátrapas políticos, ellos sabían, incluso a la hora en la que él oraba. Dicen, mira, él ora a tal hora, porque el tipo era tan... Le llevaban No, la agenda. le llevaban la agenda. Le llevaban la agenda. Y no encontraron Exactamente. rastros de corrupción en él. Tuvieron que Exactamente. atacarlo por la fe. Tuvieron que inventar falsos argumentos. para poder atacarlo. Porque cuando la gente se queda sin argumentos recurre al insulto. Ujú. ¿Entiendes? Crearon un mamotreto para implicarlo en un expediente de corrupción del cual él no tenía ningún tipo bueno, que su culpa era que su estilo de vida era pulcra. Exactamente. Esa fue la acusación de que este hombre ora 3 veces al día a la misma hora. ¿No? Y apelaron al ego del rey. Ujú. A eso fue que apelaron, porque dijeron, no, usted es el más poderoso, a usted se debería rendir culto. Entonces el rey dijo como que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Firmó. Tócale Y- el ego a una persona y... Y lo ¿verdad? tendrá de tu lado. Exactamente. Y en ese imperio se veía, no era un ejemplo como en el imperio babilonio, ¿no? Los babilonios, el rey era el poderoso. En ese imperio no era así. Ellos tenían la ley por encima del rey. Exactamente. Entonces, Era como un tipo de monarquía parlamentaria. Algo así. Que Se Entonces, podría ser así. Que en los países donde las cosas funcionan, en los países de verdad, la ley está por encima del gobernante. Ujú. Debería ser así en realidad. No, así eran muchas monarquías. Porque cuando el rey era el que podía, tenía todo el poder, Se volvió un déspota. déspota. Mm. Entonces, o sea, normalmente siempre caían. Tal vez no caía el mismo, pero sí su sucesor caía. Pero cuando los imperios se manejaban con las leyes por encima del rey, prevalecían. Pero entonces, volviendo al tema de Daniel, Daniel. como te dijo, no había tacha. Entonces, la idea es crear políticos cristianos o políticos con buenas costumbres donde no haya forma de incriminarlo de ningún tipo, donde se sepa que ese hombre es serio. Que su hoja de vida responda a lo que él Exactamente. predica. Entonces, Que bueno, los métodos de falsificación ahora están más pulidos que en esa época. sí, pero la integridad, independientemente de todo, sale a la luz. La verdad sale a la luz siempre. O Definitivamente. sea, por más que se invente, porque, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que independientemente de que está haciendo un buen o mal gestión de gobierno, son otra cosa, pero su modo de campaña fue muy conservadora. Intentaron atentar con su vida varias veces, le armaron expedientes, sean reales o falsos, son otras cosas, pero vimos que Donald Trump se mantuvo, incluso ya le preguntaron, dijo él mismo que él era el más famoso del mundo, dijo, no, Jesucristo. Exactamente. O sea, él todavía mantiene, si es política o no es otra cosa. O sea, yo trato de aclarar eso para que no vengan a atacarme de que no, Sí. que... O sea, es un trompista. exactamente, adorador Porque de Trump. hecho, Trump se ha definido a sí mismo como aconfesional. O sea, a él le gustan los cristianos, él simpatiza por los cristianos, pero nunca se ha dicho que es cristiano. Exactamente. O sea, él ha sido transparente en ese sentido. Exacto. Y no solamente eso, bueno, probablemente él internamente sea más afín al protestante. Posiblemente, o sea, eso se asume. Sin embargo, él se ha acercado naturalmente, estratégicamente, a comunidades también católicas. Pero sabemos de que su pensamiento es más afín a los Protestantismos. creyentes. Exacto. Sí, sí. Es más afín a los creyentes que los demócratas en sí. Los demócratas suelen ser un poquito más Agnósticos. Sí, a lo secular. Y si acuñamos la frase dicha por Daniel de que Dios es quien quita reyes y pone reyes a través de los métodos que sean,
pues tendríamos en Trump un Ciro moderno, porque ha venido para interrumpir, ¿verdad?, este descalabro. Sí, ha habido un descalabro fuerte. Este descalabro moral en el cual se sumergió la nación más poderosa del mundo. Copiada por los latinoamericanos, que nosotros tratamos de copiar siempre lo malo, nunca lo bueno. Exactamente. Entonces, es bueno sí tener líderes que sean conservadores. ¿Por qué? Porque el conservador tiende siempre, bueno, casi siempre, a ver las buenas costumbres, a ver una vida sencilla. El liberal trata más como de que todos podemos hacer todo, que nada está mal. Y lamentable el caso, hay muchas cosas que están mal. Pero liberal en el sentido americano. Claro. Porque el liberal en el sentido pues más de Latinoamérica va por otra línea del liberalismo en sí. No, yo me refiero al americano, el europeo para allá, el progresista, donde todo está bien, donde cada quien puede autopercibirse como quiera. Yo me autopercibo un gato, un perro, un caballo. Y puedo hacer lo que yo quiera. Exactamente. Entonces, ese descontrol de la palabra liberal va incluso en contra de la Biblia, en contra de los valores. Cualquier religión tiene principios morales. Cristiana, católica, musulmana, tiene principios morales. Donde ese nuevo libertinaje, este nuevo globalismo, quiere quitar, romper con todas las cosas que han mantenido la vida humana coherente en los últimos 6.000 años. Es el ancla. O sea, sí, siempre la sociedad siempre tiene un ancla, siempre tiene algo que lo frena. Si tú quitas el ancla, queda a la deriva. Tú puedes ser el ancla. Exactamente. De esa persona. Podemos ser el ente que represa el avance del mal. Y ustedes citaron a Daniel, un gran estadista, pero ¿y por qué no también mencionar a Nehemías? Un hombre con una sensibilidad social. Sí, bastante grande. Recuérdense que cuando su pueblo, su nación, atravesaba momentos muy difíciles donde sus muros estaban derribados, que esto implicaba la inseguridad nacional, las mujeres estaban siendo abusadas, las puertas de la ciudad habían sido consumidas por el fuego. Y él, aprovechando la visita de uno de sus primos, le pregunta, ¿cómo está mi gente por allá? Le dijeron, no están bien, la nación no está bien. Y él inmediatamente, su espíritu se afligió, su corazón se sintió entristecido, a lo que llamó la atención del rey. Recuérdense que estar triste delante de un rey era algo peligroso, porque podía implicar que la copa que él ingirió estaba quizá infectada de algún tipo de tóxico, y que entonces el rey pudiera verse amenazado porque ese mismo vino, ¿verdad?, y lo iba a tomar él luego. Entonces él dice, ven acá, este muchacho lo veo como entristecido, afligido, ¿y qué es lo que pasa? Cuidado si el vino le cayó mal, y el vino que él se tomó me lo voy a tomar yo, o me lo tomé. Buen punto, no lo había visto así. Buen punto. Y cuando lo ve afligido, se preocupa y dice, ¿qué es lo que te pasa? Él le dice, no, lo que pasa es que mi nación está atravesando por momentos difíciles. Y le cuenta lo sucedido, y entonces el rey le dijo, tú puedes contar conmigo. O sea, porque tenían buenas relaciones. Exactamente. Tenían buenas relaciones, y dice, cuenta conmigo. Y dice que él no tomó la decisión hasta que oró. Y que luego de haber orado, va donde el rey y le dice, la situación es esta. Yo necesito que tú me ayudes a reparar mi ciudad, a que tú me permitas llevar personas, llevar materiales. Y dice que el rey firmó cartas. Pidió un favor político. Un favor político. Claro. Exactamente. Y él dice que el rey firmó cartas y dio permiso y otorgó materiales, maderas, caballos, soldados, todo lo relativo a lo que él pudiera necesitar para levantar. Y estableció también un decreto, el decreto de Artajerjes, que es histórico, junto con el de Ciro, que daba algún tipo de libertad religiosa también, para que muchos de los que estaban allí pudieran también retornar a su tierra y ayudar en los trabajos que se necesitaban. Y o sea, esto lo logró ¿qué? La diplomacia, el estar cerca del Estado, el estar cerca del gobierno. Sí, no solamente Excelente eso, ejemplo. algo que me encanta de Nehemías, que mientras él fue gobernador, no cobró impuestos, sino que daba de lo suyo. Dice, y no cobré de las raciones que le competían al gobernador, sino más bien alimenté al pueblo con lo mismo. Porque tenía sensibilidad social. De modo que si nosotros le permitimos el acceso a personas que tienen sensibilidad social, pues también nos iría mejor como sector, como comunidad de fe. Así De acuerdo, señores, mire, este tema ha sido de bendición, por decirlo así, de bendición, de ayuda, y yo espero que sea como una reflexión social para nuestros televidentes y que se refleje también en próximas elecciones de los próximos años y en la comunidad como tal. Entonces, esperamos tenerlo nueva vez aquí. Creo que lo tendremos más temprano que tarde. Esto ha sido exquisito. Agradecido a ustedes, Sí. sí, por la invitación. Exactamente. Recuerden suscribirse
darle me gusta, compartir el video, comentar. Si desea participar, debajo están nuestras informaciones. Y esto fue todo. Gente común, un aplauso.